Lección 1. El estado de la estrella solitaria atrae. Hola Anna, ¿sabías que Andrew Jackson se fue de los Estados Unidos a Texas debido a problemas personales y dificultades políticas? Vaya, no me había dado cuenta de eso. ¿Qué lo hizo decidir dejar el país e ir a Texas, de todos los lugares? Bueno, parece que Jackson se enfrentaba a algunos desafíos importantes en su país. Texas le ofreció la oportunidad de empezar de cero, supongo. Interesante. Tengo curiosidad por saber más sobre qué lo llevó específicamente a hacer esa dramática mudanza al estado de la estrella solitaria. Por lo que tengo entendido, Jackson se vio envuelto en intensas disputas y controversias políticas en Washington. Ah, ya veo, así que probablemente buscaba escapar del drama y las tensiones de la capital. Texas debe haber parecido el refugio perfecto. Exactamente, y en ese momento, Texas todavía formaba parte de México, por lo que le proporcionaba un poco de distancia geográfica de sus problemas. Ah, sí, tiene sentido. Un país completamente nuevo podría ofrecerle la oportunidad de empezar de cero lejos de los reflectores. Precisamente. Aunque, por supuesto, Texas eventualmente se separaría de México y se convertiría en su propia república independiente. Fascinante. Me pregunto si Jackson desempeñó algún papel en esa transición o si solo estaba intentando encontrar un lugar tranquilo donde pasar desapercibido. Por lo que he leído, en realidad no se involucró en el movimiento independentista de Texas. Estaba más centrado en tratar de encontrar paz y soledad. Ya veo. Así que en realidad fue solo una decisión personal para él, no política. Solo necesitaba alejarme de todo. Cierto, solo estaba buscando un nuevo comienzo. Aunque, por supuesto, Texas se convertiría más tarde en una parte importante de la historia estadounidense. Absolutamente. Es interesante pensar en cómo la decisión de Jackson de buscar refugio allí puede haber tenido implicaciones más amplias. Definitivamente. Su estancia en Texas, aunque breve, fue probablemente un capítulo importante de su vida y de la historia del estado. Seguro que sí. Esto demuestra cómo las decisiones personales de personajes históricos pueden terminar teniendo repercusiones mucho más amplias. Exactamente, incluso las decisiones más aparentemente aisladas pueden terminar dando forma a eventos y trayectorias más grandes. Cosas fascinantes. Me encanta aprender sobre estas historias de fondo poco conocidas y cómo encajan en el panorama general. Yo también realmente da vida a la historia de una manera más matizada y convincente, ¿no crees? Absolutamente. Este tipo de anécdotas personales hacen que las figuras históricas sean mucho más identificables y humanas. Definitivamente. Muy bien, me alegra poder compartir con ustedes este interesante dato sobre Andrew Jackson y su aventura en Texas. Agradezco que me hayas puesto al día. Siempre es un placer aprender de ti nuevas curiosidades históricas. Estoy feliz de hacerlo. Avísame si alguna vez quieres profundizar en otras historias poco conocidas del pasado. Lo haré. Fue una gran charla. Gracias por despertar mi curiosidad sobre el viaje de Andrew Jackson a la estrella solitaria. Es un placer. Siempre disfruto de este tipo de enriquecedoras discusiones históricas con ustedes. Del mismo modo. De acuerdo, probablemente debería irme, pero fue una forma maravillosa de pasar el tiempo. Acordado. Cuídate y espero con ansias nuestra próxima y fascinante charla sobre historia.
Lección 2. Explorando la inspiración artística. Hola Anna, puedo ver la influencia del uso del color por parte de Van Gogh en tus vibrantes pinturas. Ah, ¿te has dado cuenta? El uso audaz y expresivo del color de Van Gogh definitivamente ha sido una gran inspiración para mí. Realmente se nota. Hay tanta energía y vitalidad en tu trabajo que recuerda a su estilo. Absolutamente. Me atrae la forma en que usó el color para transmitir emoción y movimiento en sus pinturas. Definitivamente. Las pinceladas gruesas y arremolinadas y la poderosa paleta parecen irradiar del lienzo. Completamente. Me encanta cómo no tenía miedo de usar colores muy intensos, casi chocantes, para crear estas increíbles composiciones visuales. Definitivamente. Su trabajo tiene una calidad cruda, casi desenfrenada, que creo que es tan cautivadora. Definitivamente. Y puedes ver cómo esa sensación de libertad y espontaneidad también se refleja en mis propias piezas. Definitivamente. Hay una maravillosa sensación de dinamismo y expresión en tus pinturas. Gracias. Creo que dejar que la pintura fluya y aplicarla con trazos atrevidos y gestuales realmente ayuda a capturar esa energía al estilo de Van Gogh. Absolutamente. La textura y el movimiento de tu trabajo son simplemente fascinantes. Me alegra que lo aprecies. La obra de Van Gogh ha sido una fuente constante de inspiración para mí. Realmente se nota. Hay una conexión innegable entre su estilo y la calidad vibrante y emotiva de tu arte. Definitivamente. Siempre me esfuerzo por canalizar ese uso crudo y sin complejos del color y la pincelada en mis propias pinturas. Y estás haciendo un trabajo increíble. Tu trabajo tiene una calidad tan cautivadora, casi hipnótica. Gracias, es muy amable de tu parte decir eso. El arte de Van Gogh ha sido verdaderamente transformador para mí como pintor. Me lo imagino perfectamente. La pasión y la autenticidad de tu trabajo son palpables, al igual que el suyo. Eso significa mucho para mí. Es un honor continuar con esa expresiva y colorida tradición a mi manera. Y lo estás haciendo muy bien. Van Gogh sin duda estaría orgulloso de ver el impacto que ha tenido en un artista como usted. Vaya, esa es una idea increíblemente humillante. Estoy muy agradecido de haber descubierto su trabajo y haber dejado que inspirara mi propio viaje creativo. Como debería ser. Es un testimonio del poder y la influencia perdurables del gran arte. Absolutamente. El legado de Van Gogh perdura a través de artistas apasionados como yo. Es un verdadero privilegio. Muy bien dicho. Tu trabajo es una extensión viva y vibrante de su revolucionaria visión artística. Es un honor para mí llevar esa antorcha. Gracias por ver y apreciar esa conexión, John. Es un placer. Ha sido un placer hablar del impacto de Van Gogh con un espíritu artístico afín como tú. Del mismo modo, este ha sido un intercambio maravilloso. Estoy agradecido de haber encontrado a un compañero admirador de su trabajo. Yo también. Muy bien, dejaré que vuelvas a pintar. Sigan con este increíble trabajo. Gracias, sin duda lo haré.
Disfruta el resto del día, John. Tú también. Espero ver más de tus vibrantes creaciones inspiradas en Van Gogh. Lección 3. Viajes inteligentes durante la temporada. ¿Has pensado en viajar durante la temporada baja? Sí, he oído que puede ahorrar dinero y evitar las multitudes. ¿Cuáles crees que son los beneficios de viajar en temporada baja? Bueno, la mayor ventaja es que los precios de los vuelos, hoteles y actividades tienden a ser mucho más asequibles. Por supuesto, es un gran atractivo. Las temporadas altas de verano y vacaciones pueden resultar bastante caras. Exactamente, y no tiene que lidiar con la afluencia de turistas que puede hacer que algunos destinos parezcan superpoblados. Buen punto. La temporada baja es el momento perfecto para disfrutar de un lugar con más espacio y autenticidad. Definitivamente. Realmente puedes sumergirte en la cultura local sin el ajetreo y el bullicio. Eso suena maravilloso. Me imagino que es probable que el clima también sea un poco más agradable durante los meses de verano. Seguro que sí. Por lo general, evitas las temperaturas extremas de la temporada alta, ya sea que haga demasiado calor o demasiado frío. Exactamente, las condiciones suaves y confortables son ideales para disfrutar de actividades al aire libre y hacer turismo. Absolutamente. Y, a menudo, puede encontrar grandes ofertas en vuelos y hoteles si es flexible con las fechas de viaje. Es un buen consejo. Viajar fuera de las horas punta realmente puede valer la pena en términos de ahorro de costos. Definitivamente. Solo hace falta un poco más de planificación, pero las recompensas valen la pena. Definitivamente estoy intrigado. ¿Cuáles son algunos de los mejores periodos de temporada intermedia a tener en cuenta? Bueno, los meses de primavera y otoño suelen ser excelentes, como abril, mayo y septiembre, octubre. Ah, ya veo, tiene sentido. Esas temporadas de transición parecen ideales para evitar las multitudes. Precisamente. A menudo, durante esas temporadas intermedias, puede encontrar un clima templado y agradable y precios más bajos. Es muy bueno saberlo. Tendré que empezar a investigar algunas posibles escapadas intermedias. Creo que disfrutarías mucho de la experiencia. Es una excelente manera de viajar de forma más asequible y auténtica. Estoy convencido. Viajar en temporada baja parece la manera perfecta de explorar nuevos lugares con un presupuesto ajustado. Absolutamente. Un poco de flexibilidad puede ofrecer increíbles oportunidades de viaje. Me muero por empezar a planificar mi próxima aventura de mitad de temporada. Gracias por los fantásticos consejos, John. Es un placer. Me alegra poder proporcionarle información útil sobre cómo maximizar su experiencia de viaje. Definitivamente. Ha sido una discusión maravillosamente informativa. Le agradezco que comparta su experiencia en la temporada baja. En cualquier momento. Avísame si necesitas algún otro consejo de viaje cuando comiences a planificar tu próximo viaje. Lo haré. Estoy seguro de que pronto volveré a hurgarte el cerebro sobre las estrategias para la temporada baja. Suena bien. Espero con interés escuchar sobre tus futuras aventuras en la segunda temporada. Absolutamente.
Esto me abrirá muchas más oportunidades de viaje asequibles. Estupendo. Me alegra poder inspirarte a explorar los beneficios de viajar en temporada baja. Definitivamente lo has hecho, y estoy muy emocionada por ello. Gracias de nuevo, John. Ha sido un placer, Anna. Felices viajes y cuéntame cómo te va. Lección 4. Aprovechar nuevas experiencias. Experimenta algo nuevo. Es una oportunidad fantástica. ¿Has estado pensando en probar algo en particular? Sí, quería salir de mi zona de confort y explorar una nueva actividad o pasatiempo. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, ¿qué tipo de cosas te interesan o sientes curiosidad por explorar? Esa es una gran pregunta. Siempre he querido probar suerte con la alfarería o la cerámica. La idea de trabajar con arcilla me intriga mucho. Oh, cerámica. Es una idea maravillosa. Es una salida creativa única y gratificante. Me alegra que pienses así. He oído que también puede ser bastante meditativo y terapéutico. Absolutamente. El proceso de dar forma a la arcilla y ver cómo tus creaciones cobran vida es realmente fascinante. Solo puedo imaginarlo. Y me encanta la idea de poder diseñar y hacer mis propias piezas funcionales o decorativas. Exactamente. La versatilidad de la cerámica es muy atractiva. Puede ser muy creativo con las formas y los esmaltes. Eso suena increíble. Definitivamente me intriga la oportunidad de dar rienda suelta al artista que llevo dentro. Es una forma fantástica de hacer precisamente eso. La cerámica puede ser una excelente forma de expresarse. Estoy convencido. Ahora solo necesito encontrar una clase de alfarería para principiantes en la zona para empezar. Estoy seguro de que hay muchas opciones. Los centros comunitarios y los estudios de arte suelen ofrecer cursos de introducción. Excelente, tendré que empezar a investigar algunas posibilidades locales. Esto realmente me emociona. Lo puedo decir. Es genial cuando encuentras un nuevo pasatiempo que despierta ese tipo de entusiasmo. Absolutamente. Siento que este podría ser el comienzo de un viaje creativo realmente satisfactorio para mí. No me cabe duda de que lo será. Probar cosas nuevas puede ser a la vez estimulante y enriquecedor. Tienes tanta razón. Estoy listo para aceptar el desafío y ver en qué tipo de alfarero puedo convertirme. Me encanta esa actitud. Bucear de cabeza es la mejor manera de aprovechar al máximo una nueva experiencia. Definitivamente. No hay mejor momento que el presente para ensuciarme las manos y ver qué puedo crear. Exactamente, me muero por saber todo sobre tus aventuras en la cerámica cuando empieces. Yo tampoco. Va a ser un nuevo capítulo muy emocionante. Agradezco que me animes a probar algo nuevo. Por supuesto, me alegra poder ayudarte a inspirarte. La expansión es muy importante para el crecimiento personal. Absolutamente. Me siento lleno de energía y ganas de embarcarme en este esfuerzo creativo. Va a ser fantástico. No tengo ninguna duda al respecto. Te deseo lo mejor mientras te sumerges en el mundo de la cerámica.
Gracias, John. Me aseguraré de mantenerte informado sobre mi progreso en la escultura en arcilla. Hazlo, por favor. Estoy deseando ver qué obras maestras acabas creando. Lo tienes. Muy bien, es hora de apuntarme a esa clase de cerámica. Deséame suerte. No hace falta suerte, lo tienes. Diviértete y disfruta del proceso. Lección 5. Un viaje hacia la forma física. Yerny, no podría estar más de acuerdo. Lo tenemos. Alcancemos juntos nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Absolutamente, John. Estoy muy emocionada de emprender este viaje contigo a mi lado. Yo también, va a ser una experiencia increíble. Nos esforzaremos unos a otros y celebraremos nuestro progreso. Definitivamente. Tener un compañero de entrenamiento va a marcar una gran diferencia. Podemos motivarnos unos a otros en cada paso del camino. Seguro que sí. Hacerse responsables unos a otros es clave cuando se trata de desarrollar hábitos saludables. Exactamente, y sé que con tu apoyo, podré superar cualquier obstáculo o meseta. Absolutamente. Vamos a ser un equipo imparable, que juntos lograremos nuestros objetivos de acondicionamiento físico. No puedo esperar. Vamos a ser muy fuertes, tanto física como mentalmente. Definitivamente. Este viaje nos transformará de la mejor manera posible. No tengo ninguna duda al respecto. Con nuestra determinación combinada, sé que lograremos resultados increíbles. Estoy de acuerdo al 100%. Nos vamos a sorprender de lo mucho que somos capaces de hacer. Estoy tan emocionada solo de pensarlo. Esto va a cambiarme la vida. De verdad que lo es. Y lo mejor es que podemos experimentarlo todos juntos. Exactamente. Tenerte como mi compañero de entrenamiento marca la diferencia. Lo mismo aquí. Estoy muy contento de que hayamos decidido embarcarnos en este viaje de acondicionamiento físico en equipo. Yo también, este va a ser el comienzo de una asociación increíble y saludable. Absolutamente. Vamos a superar nuestros objetivos y nos divertiremos haciéndolo. Diablos, sí. Ya puedo sentir las endorfinas y la sensación de logro. Lo mismo aquí. Esto va a ser muy gratificante, tanto física como mentalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Hagámoslo, compañero. Claro que sí. Muy bien, salgamos y hagamos que suceda. Estoy a tu lado, John. Vamos a alcanzar la grandeza. Eso es lo que me gusta oír. Esto va a ser épico, puedo sentirlo. Totalmente. Muy bien, empecemos la fiesta de acondicionamiento físico. Ya lo sabes, es el comienzo de algo realmente especial. No podría estar más de acuerdo. Estoy muy agradecido de tenerte a mi lado. Del mismo modo, Anna. Juntos, somos imparables. Lección 6. De Grouse y Grab. Hola, ¿fuiste de compras hoy? Sí,
Lo hice. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Bueno, en realidad solo tenía curiosidad por saber si encontraste algunas cosas que yo también pudiera usar. Oh, ya veo. ¿Qué tipo de artículos buscabas? Estaré encantado de comprarlos la próxima vez que vaya a la tienda. Déjame pensar. Algunos productos frescos estarían muy bien, tal vez manzanas, zanahorias y brócoli. Entendido, definitivamente puedo añadirlos a mi lista. ¿Estás buscando algo más? Y si tienen un buen pan integral, también sería genial. Definitivamente, el pan integral es imprescindible. Me aseguraré de estar atento a un buen pan. Fantástico, eres el mejor. Esos pocos artículos realmente me ayudarían a completar mis comidas de esta semana. No hay problema en absoluto. Estaré encantado de recogerlos para ti la próxima vez que vaya al supermercado. Te lo agradezco de verdad. Ir de compras puede ser una tarea ardua a veces, ¿sabes? Lo entiendo perfectamente. Es mucho más fácil cuando puedes comprar algunas cosas para un amigo. Exactamente. Y es genial tener un compañero de compras confiable que te ayude. Absolutamente. Me alegro de haber podido echar una mano. Avísame si necesitas algo más. Lo haré. Lo mantendré informado si surge algún otro elemento esencial por mi parte. Suena bien. Hoy voy a ir a la tienda más tarde, así que me aseguraré de hacerte con esos artículos. Eres un salvavidas, Anna. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo para ayudar. Por supuesto, es un placer. Me alegra hacer que su supermercado sea un poco más fácil. Definitivamente. Está bien, dejaré que te pongas a ello entonces. Gracias de nuevo. En cualquier momento, John. Pronto hablaré contigo sobre cómo fue la compra. Suena bien. Nos vemos más tarde. Lección 7. Debatiendo el futuro de la democracia. Y las ideas. La mayor democracia del mundo liderará todo un mundo de democracias. ¿Qué opinas al respecto? Esa es una perspectiva intrigante. ¿De verdad cree que Estados Unidos puede encabezar un movimiento democrático global? Absolutamente. Como la democracia más importante del mundo, creo que los Estados Unidos tienen la oportunidad y la responsabilidad de promover los valores democráticos en todo el mundo. Comprendo el atractivo de esa visión, pero ¿no crees que es un poco idealista? Difundir la democracia no siempre es tan sencillo como parece. Quizás, pero sigo creyendo que es un esfuerzo digno. La democracia ha demostrado ser la forma de gobierno más justa y estable. Estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta los contextos culturales e históricos únicos de las diferentes naciones. Es posible que lo que funciona en los Estados Unidos no se traduzca perfectamente en otros lugares. Es un punto justo. Sin embargo, creo que los principios fundamentales de la democracia, libertad, igualdad, Estado de Derecho, son valores universales a los que se debe aspirar en todo el mundo. Presentas un argumento convincente. Pero, ¿no le preocupa que la fuerte influencia de los Estados Unidos pueda en realidad socavar los movimientos democráticos locales? Planteas una preocupación válida. Cualquier acercamiento democrático tendría que ser matizado y responder a las necesidades y sensibilidades locales.
Exactamente, es un equilibrio delicado. Promover los ideales democráticos y, al mismo tiempo, respetar la soberanía nacional y la autodeterminación. Absolutamente. No podemos limitarnos a imponer nuestro modelo, sino trabajar en asociación con las aspirantes a democracias de todo el mundo. Me gusta mucho más ese enfoque. Democratización colaborativa y de abajo hacia arriba en lugar de mandatos de arriba hacia abajo. Sí, exactamente. Construir una comunidad global de democracias a través del apoyo mutuo y el aprendizaje compartido. Parece una estrategia mucho más sostenible y eficaz. También tenemos que estar dispuestos a aprender de los demás. Definitivamente. Ninguna democracia tiene el monopolio de las buenas ideas. Todos podemos beneficiarnos de la polinización cruzada de prácticas e innovaciones democráticas. Totalmente de acuerdo. Se trata de fomentar un intercambio internacional de principios democráticos y mejores prácticas. Precisamente. Un mundo interconectado de democracias que se refuerzan e inspiran mutuamente. Estoy empezando a ver el potencial de esa visión. Es una meta ambiciosa pero noble. Me alegro de que te hayas acostumbrado a la idea. Difundir la democracia a nivel mundial es un desafío complejo, pero creo que vale la pena abordarlo. Tengo que admitir que ha presentado un argumento muy convincente. Puedo imaginarme cómo eso podría mejorar el panorama geopolítico. Estupendo. Estoy encantado de haber despertado su interés. Es una visión que me apasiona profundamente hacer realidad. Lo puedo decir. Tu entusiasmo por los ideales democráticos es muy inspirador, Ion. Cuenta conmigo como un entusiasta partidario. Excelente. Estoy encantado de tenerte a bordo. Creo que juntos podemos ayudar a trazar un futuro más democrático para el mundo. Definitivamente. Es una perspectiva emocionante y espero ver cómo se desarrolla todo. Las posibilidades son realmente infinitas. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, sigamos haciendo una lluvia de ideas sobre cómo podemos contribuir a este movimiento democrático global. Lo tienes. Ya estoy repleto de ideas. Este va a ser un viaje emocionante. Absolutamente. Estoy ansioso por ver a dónde nos llevan nuestros esfuerzos de colaboración. El futuro de la democracia es brillante. Lección 8. Eliminar al intermediario. Mercado del dólar. Las empresas pueden eludir a los intermediarios, como distribuidores o minoristas, y vender directamente a los consumidores. ¿Qué opinas al respecto? Interesante concepto. Eliminar a los intermediarios definitivamente podría tener algunas ventajas para las empresas. Absolutamente. Al vender directamente, pueden ofrecer precios más bajos y mejores márgenes de beneficio. Ese es un punto muy bueno. Elimina el margen de beneficio que normalmente se produce en cada etapa de la cadena de suministro tradicional. Exactamente, y permite a las empresas tener más control sobre la experiencia del cliente y los mensajes de la marca. Por supuesto, ese es un beneficio importante. Pueden garantizar una identidad de marca cohesiva sin dilución. Definitivamente. Además, tienen un acceso más íntimo a los datos y preferencias de los consumidores. Buena observación.
Esa conexión directa con el cliente final tiene un valor incalculable. Absolutamente. Permite a las empresas ser más ágiles y responder mejor a las demandas del mercado. Puedo entender por qué eso sería tan atractivo, especialmente para las marcas más pequeñas o emergentes. Definitivamente. Nivela el campo de juego y les da la oportunidad de luchar contra jugadores más grandes y establecidos. Es una forma estupenda de verlo. En cierto sentido, democratiza el acceso al mercado. Precisamente. Abre nuevas vías para el emprendimiento y la innovación. Eso me gusta. Interrumpir los modelos de distribución tradicionales mediante la tecnología digital. Exactamente, el auge del comercio electrónico realmente ha permitido que florezca este modelo de venta directa al consumidor. Absolutamente. Es un cambio emocionante en la forma en que los bienes y servicios llegan al mercado. No podría estar más de acuerdo. Y no se limita solo a los productos de consumo, incluso las empresas B2B están adoptando este enfoque. Fascinante. Por lo tanto, tiene amplias aplicaciones en diversas industrias y sectores. Definitivamente. El potencial para racionalizar las cadenas de suministro y mejorar la eficiencia es enorme. Puedo ver cómo eso sería un gran atractivo para las empresas. Eliminar a los intermediarios debe traducirse en un ahorro de costes significativo. Exactamente, y esos ahorros pueden transferirse a los consumidores en forma de precios más bajos o reinvertirse en la calidad y la innovación de los productos. Todos ganan en todos los sentidos. Este modelo de venta directa al consumidor parece ofrecer muchos beneficios convincentes. No podría estar más de acuerdo. Es un verdadero punto de inflexión que está remodelando el panorama comercial. Absolutamente. Me intrigan mucho las posibilidades que hay aquí. Abre muchas nuevas e interesantes avenidas. Me alegro de haber despertado tu interés. Definitivamente, esta es una tendencia empresarial emergente que vale la pena vigilar. Definitivamente. Estoy ansioso por ver cómo sigue evolucionando y alterando las normas tradicionales de la industria. Lo mismo aquí. El futuro del comercio se perfila como algo fascinante. De hecho, lo es. Ha sido una discusión maravillosamente esclarecedora, Ion. Me complace haber podido ofrecer algunas ideas valiosas. El modelo de venta directa al consumidor es una frontera apasionante. Absolutamente. Me has dado mucho en qué pensar en términos de las ventajas estratégicas que puede ofrecer. Maravilloso. Espero ver cómo podría aprovechar este modelo en sus propios esfuerzos. Yo también. Esto definitivamente ha generado algunas ideas creativas. Gracias por la charla que invita a la reflexión, Ion. Ha sido un placer, Anna. Siempre me complace hablar sobre las tendencias e innovaciones empresariales emergentes. Fantástico. Estoy seguro de que volveremos a tratar este tema pronto. Hay mucho más por explorar. Estoy totalmente de acuerdo. El espacio de venta directa al consumidor está evolucionando rápidamente y las posibilidades son infinitas. Exactamente vale, más vale que me vaya, pero ha sido una discusión maravillosamente esclarecedora.
Me alegro de haber podido ser de ayuda. Que pases un buen día, Anna. Lección 9. Prepararse para el gran evento. Sí, he oído que van a pasar la semana que viene. ¿Estás preparado para ello? Oh, absolutamente. He estado contando los días para asegurarme de que todo está en orden. Estupendo, me alegra mucho oír eso. ¿Qué has hecho para prepararte? Bueno, empecé por hacer una lista de verificación detallada para asegurarme de no olvidar ninguna tarea importante. Una jugada inteligente. Tener un plan sólido es crucial cuando se trata de grandes eventos. Exactamente, he estado revisando meticulosamente cada elemento de la lista, marcándolos uno por uno. Eso es genial. ¿En qué tipo de tareas te has centrado hasta ahora? Bueno, me he ocupado de muchos de los elementos administrativos y logísticos: reservar el lugar, coordinar el catering, organizar el transporte, ese tipo de cosas. Excelente. Esos detalles detrás de escena son muy importantes. ¿Qué pasa con los aspectos creativos? Oh, me lo he pasado genial con el lado creativo. He estado haciendo una lluvia de ideas sobre los temas, diseñando las invitaciones y organizando el entretenimiento. Estupendo. Parece que has puesto mucho empeño y esfuerzo en crear la experiencia en general. Absolutamente. Quiero que sea realmente memorable para todos los que asistan. No me cabe duda de que lo será. Su atención a los detalles y su pasión por este evento son evidentes. Gracias, John. Estoy muy emocionada de ver que todo vaya bien la semana que viene. Me lo imagino. Todo ese arduo trabajo va a dar sus frutos a la perfección. Espero que sí. Ha supuesto mucho trabajo, pero estoy seguro de que todo merecerá la pena. Estoy seguro de ello. Está claro que has invertido tiempo y energía para que esto sea un éxito rotundo. Agradezco que digas eso. A veces ha sido estresante, pero intento mantener una actitud positiva y concentrada. Es una gran actitud. Mantener esa energía positiva será clave a medida que se acerque el gran día. Definitivamente. Sé que es probable que haya algunos contratiempos de última hora, pero estoy preparado para manejarlos con elegancia. Excelente mentalidad. Sus habilidades organizativas y de resolución de problemas le serán de gran utilidad. Espero que sí. Al final del día, solo quiero que todos pasen un rato increíble. Y estoy seguro de que lo harán. Su dedicación para crear una experiencia inolvidable es admirable. Gracias, John. Tengo muchas ganas de compartir este evento con familiares y amigos. Como debe ser. Todo tu arduo trabajo se traducirá en algo realmente especial. Espero que sí. Muy bien, será mejor que vuelva a ultimar algunos detalles más. Por supuesto, no dejes que te quede. Tienes una gran semana por delante, pero tienes esto. Gracias, John. Agradezco tus ánimos. Deséame suerte. No necesitas suerte, estás más que preparado. Ve a golpearlos hasta matarlos, Anna. Lección 10. El legado de un vicepresidente.
Cargos. Fue vicepresidente de Ronald Reagan de 1981 a 1989 y luego tuvo una destacada carrera política propia. ¿Qué opina sobre el legado de esa vicepresidencia? Es una pregunta intrigante, Ion. La vicepresidencia de George H.W. Bush fue sin duda importante en la política estadounidense moderna. Absolutamente. Como la mano derecha de Reagan durante casi una década, Bush desempeñó un papel fundamental en la configuración de las políticas y prioridades de la administración. Definitivamente. Aportó una gran experiencia en política exterior, que resultó inestimable durante su etapa como vicepresidente. Acordado. La amplia experiencia de Bush en diplomacia y seguridad nacional, perfeccionada a través de funciones como el de director de la CIA, complementó realmente los puntos fuertes de Reagan. Exactamente, creó una asociación poderosa que guió al país a través de algunos eventos y desafíos mundiales críticos. Sin lugar a dudas. Su estrecha relación de trabajo y su estilo de liderazgo colaborativo fueron un sello distintivo de esa administración. Definitivamente. Y sirvió de trampolín para que el propio Bush se postulara con éxito a la presidencia pocos años después. Absolutamente. La vicepresidencia le brindó una experiencia y una exposición incomparables que lo prepararon para el puesto más importante. Precisamente. Pudo aprovechar esa base para articular una visión clara y convincente para el país. Exactamente, y su presidencia, aunque no exenta de controversias, es vista generalmente como una presidencia estable y pragmática. Es una evaluación justa. Mantuvo un enfoque moderado y centrista que atrajo a una amplia franja del electorado. Acordado. Bush pudo capitalizar su reputación de competencia y bipartidismo forjada durante los años de Reagan. Definitivamente. Su capacidad para llegar al otro lado del pasillo y formar coaliciones fue un sello distintivo de su estilo político. Precisamente. Comprendió la importancia de la colaboración y el compromiso en un gobierno dividido. Absolutamente. Esa voluntad de trabajar con los demócratas lo diferenció de la política más partidista que se ha vuelto común en las últimas décadas. Exactamente, el legado de Bush como estadista y generador de consenso es admirable, aunque su presidencia tuvo sus desafíos. Estoy totalmente de acuerdo. Fue un ejemplo de cierto civismo y pragmatismo en la gobernanza que hoy echamos mucho de menos. Yo no lo podría haber dicho mejor. La asociación entre Bush y Reagan y su impacto duradero son sin duda un capítulo fascinante de la historia política estadounidense. Absolutamente. Proporciona lecciones valiosas sobre el poder de la colaboración y el bipartidismo en el liderazgo efectivo. Definitivamente. Estudiar su ejemplo podría ofrecer ideas para navegar por el panorama político polarizado al que nos enfrentamos hoy en día. Exactamente, podemos aprender mucho de su enfoque colaborativo y de su compromiso con el bien común. Absolutamente. Es un legado que merece un examen y una reflexión más profundos. Estoy totalmente de acuerdo. Esta ha sido una discusión que ha hecho reflexionar, Ion. Hay mucho que reflexionar aquí. Me alegro de poder ofrecer algo en lo que pensar. No cabe duda de que la era Bush-Reagan está madura para ser explorada más a fondo.
Definitivamente. Espero profundizar en este fascinante capítulo de la política estadounidense. Yo también. No cabe duda de que contiene valiosas lecciones para los líderes de hoy y de mañana. No podría estar más de acuerdo. Está bien, probablemente debería irme, pero fue una gran conversación. Absolutamente. Gracias por la interesante discusión, Anna. He disfrutado explorando este tema contigo. Lección 11. Los tesoros del mar. Perlas y conchas. El oro real no provenía de su reino, se encontró en los ríos de las montañas y se lo llevaron. ¡Qué interesante dato histórico! Absolutamente fascinante, Ion. No sabía que la riqueza de estos reinos costeros a menudo provenía de fuentes más continentales. Sí, es bastante notable. Estas civilizaciones costeras pudieron aprovechar su acceso al mar para acumular enormes riquezas. Eso tiene mucho sentido. Podrían cambiar las perlas, las conchas y otros recursos marinos por metales preciosos y gemas de las regiones del interior. Exactamente, fue un intercambio mutuamente beneficioso, en el que los reinos costeros sirvieron de centros para este lucrativo comercio. Ya veo. Así que eran esencialmente intermediarios, que facilitaban el flujo de bienes valiosos entre la tierra y el mar. Precisamente. Su ubicación estratégica en la costa les dio el control de estas importantes rutas comerciales. Interesante. Es sorprendente cómo pudieron aprovechar sus recursos naturales y su posicionamiento geográfico para acumular tanta riqueza y poder. Absolutamente. El mar era realmente la fuente de su prosperidad e influencia en la región. Es un ejemplo fantástico de cómo el acceso a los recursos naturales puede moldear el desarrollo de las civilizaciones. Definitivamente. El mar siempre ha sido una fuente de recursos y oportunidades económicas para las comunidades costeras. Sin lugar a dudas. Y la capacidad de aprovechar esos recursos marinos fue probablemente un factor clave de su éxito. Absolutamente. Las perlas, las conchas y otras exportaciones marítimas eran esencialmente su versión de petróleo u oro en aquellos tiempos. Qué manera tan perspicaz de verlo. El mar era su recurso natural para extraer y comerciar. Precisamente. Les dio una clara ventaja económica sobre sus vecinos más sin salida al mar. Puedo ver cómo eso les habría permitido acumular una riqueza y un poder significativos. El control de las rutas comerciales vitales es crucial. Exactamente, y con eso surgió la capacidad de proyectar influencia, financiar grandes proyectos arquitectónicos y solidificar su estatus. Fascinante. Realmente pone de relieve cómo el acceso a los recursos naturales puede moldear el panorama geopolítico de la época. Absolutamente. Estas civilizaciones costeras pudieron prosperar capitalizando la generosidad del mar. Es un maravilloso ejemplo de cómo la geografía y las dotaciones naturales pueden afectar profundamente el curso de la historia. No podría estar más de acuerdo. El mar ha sido durante mucho tiempo una fuente de prosperidad y energía para las comunidades costeras. Definitivamente. Es una lección histórica intrigante con relevancia incluso en el mundo moderno.
De hecho, la capacidad de aprovechar los recursos naturales para impulsar la influencia económica y política sigue siendo crucial. Absolutamente. Este debate ha proporcionado algunas ideas fascinantes sobre la interacción dinámica entre la Tierra, el mar y el surgimiento de las civilizaciones. Me alegra poder compartir este interesante dato histórico contigo, Anna. Realmente subraya la importancia de la geografía y los recursos naturales. Definitivamente. Es una perspectiva que no había considerado antes, pero tiene mucho sentido. Gracias por informarme sobre este fascinante tema. El placer es todo mío. Siempre disfruto de nuestros interesantes intercambios intelectuales sobre este tipo de temas históricos y geopolíticos. Lección 12. El flujo y reflujo de los humedales estacionales. Las áreas permanecen húmedas todo el año, pero las piscinas menos profundas se secan en la estación seca. Parte del agua se ha drenado, lo que constituye una observación interesante sobre los ecosistemas de humedales. Por supuesto, John. La dinámica entre los humedales permanentes y estacionales es un tema fascinante. Realmente resalta la adaptabilidad de estos entornos únicos. Definitivamente. La capacidad de ciertas áreas para retener agua durante todo el año, mientras que otras presentan un patrón más cíclico, demuestra la complejidad de estos sistemas. Exactamente ese delicado equilibrio entre las fuentes de agua perennes y efímeras es lo que permite a los humedales sustentar una flora y una fauna tan diversas. Precisamente. La desecación de las piscinas menos profundas durante la estación seca es probablemente un proceso natural para el que muchas especies han evolucionado para hacer frente. Exactamente, las especies que pueden prosperar en los hábitats temporales pueden aprovechar la abundancia estacional cuando vuelven las lluvias. Absolutamente. Es un testimonio de la resiliencia de los ecosistemas de humedales y de las adaptaciones especializadas de los organismos que los habitan. Definitivamente. Y el hecho de que parte del agua se haya drenado es una consideración importante en términos del impacto humano en estos entornos. Buen punto. Alterar la hidrología natural puede tener consecuencias importantes para el delicado equilibrio de estos sistemas. Absolutamente. El drenaje de los humedales puede alterar los patrones cíclicos de los que dependen muchas especies para su supervivencia. Exactamente, puede alterar el equilibrio ajustado que permite la coexistencia de humedales permanentes y estacionales. Precisamente. Mantener la integridad de estos ciclos naturales del agua es crucial para preservar la salud y la resiliencia de los ecosistemas de humedales. Definitivamente. Es un tema complejo que requiere una comprensión matizada de los procesos interconectados en juego. Absolutamente. Cualquier intervención humana debe considerarse y gestionarse cuidadosamente para evitar consecuencias negativas no deseadas. Bien dicho. El flujo y reflujo de estos humedales estacionales es una danza delicada que debemos seguir con cuidado cuando intentamos influir. Definitivamente. Es un testimonio de la notable adaptabilidad de la naturaleza, pero también de la fragilidad de estos sistemas frente a las actividades humanas. Exactamente, preservar el equilibrio dinámico entre los humedales permanentes y efímeros debe ser una prioridad de los esfuerzos de conservación. Estoy totalmente de acuerdo.
Es un área de estudio fascinante con importantes implicaciones para la forma en que administramos estos preciosos recursos naturales. Absolutamente. Los conocimientos que obtenemos al comprender la ecología de los humedales estacionales pueden servir de base para prácticas y políticas más sostenibles. Definitivamente. Es un tema complejo, pero de vital importancia a medida que buscamos coexistir de manera más armoniosa con el mundo natural. Bien dicho, Anna. Ha sido un debate maravillosamente esclarecedor sobre el flujo y reflujo de los humedales estacionales. Gracias, John. Siempre disfruto de nuestras conversaciones que invitan a la reflexión sobre las complejidades de los sistemas ecológicos. El placer es mío, Anna. Estos intercambios ayudan a profundizar mi propia comprensión de estos complejos temas ambientales. Me alegro de que hayamos podido mantener este interesante diálogo. Siempre hay más que aprender en lo que respecta al mundo natural y nuestro papel en él. No podría estar más de acuerdo. De acuerdo, probablemente debería dejar que te marcharas, pero fue una conversación maravillosa.